Me encanta el tema de la longevidad porque hay una parte ahí que sientes que puedes llegar a vivir más de 100 años, pero por otro lado pienso que hay gente que está predestinada a no vivir más de 100 años. Entonces, la pregunta es clara. ¿Podemos tener el control nosotros de vivir más de 100 años? ¿O hay un factor ahí genético que puedes a lo mejor aumentar de 80 a 85 tu esperanza de vida, pero a 100 nunca vas a llegar? Bueno, ahí hay un concepto que es muy interesante y que es muy injusto, que va a empezar a hacer una diferencia social muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos herramientas que en realidad hoy no están probadas en humanos, pero que sí se probaron en células humanas. O sea, sacaron tus células y las utilizaron estos mismos procedimientos que yo te voy a decir para transformarlas en células madre. Entonces, una célula tuya adulta, que ya está desarrollada, que ya es grande, ya está hasta vieja, si querés desde un punto de vista biológico, puede hacer una regresión y volverse a transformar en una célula madre pluripotencial que vos después podés usar para cultivarla y para inyectarla en articulaciones, en pelo. Hay gente que recupera el pelo después de una alopecia androgenética por las células madre. Entonces, son muchos procesos que tienen su utilidad y que van a estar cada vez más disponibles para la gente, que van a hacer una diferencia social desde el punto de vista de la expectativa de vida. Y hay algo que me parece terrible, que es que es bueno desde un punto de vista de avance tecnológico, es malo desde un punto de vista de la diferencia que va a existir, que tiene que ver con el impacto desde un punto de vista genético. Hoy existen ya terapias genéticas, pienso en la terapia de Cloto. Cloto es un gen y proteína que está muy ligado dentro de estas cosas centenarias que tienen en mayor cantidad las personas que viven 100 años o más y que viven bien. Bueno, tienen una mayor expresión de Cloto durante toda la vida. Y Cloto es un gen y una proteína que básicamente deriva el nombre de una de las 3 Moiras de la mitología griega, que eran estas 3 entidades que definían cuánto vivía el ser humano. Cloto es justo la hilandera, es la que determina cuán largo es el hilo de la vida de alguien. Por eso el nombre, ¿no? Obviamente. Y el problema de Cloto es que hoy ya existen empresas de biotecnología que tienen patentado un Cloto recombinante para que vos lo puedas usar e inyectártelo en tu cuerpo y tener más de esa expresión de esa sustancia todo el tiempo. Y hay terapias genéticas donde ADN circular que se mete adentro de tus células pero que no se integra a tus cromosomas, o sea, no se lo vas a transmitir a tus hijos el día de mañana, te ayuda a mantener esa expresión de Cloto durante toda la vida. Entonces son terapias obviamente súper caras, pero que van a estar cada vez más disponibles y que van a hacer que la gente viva más si tiene los medios para pagarlo. Vale. Entonces es bueno desde un punto de vista tecnológico, es complejo desde un punto de vista social y del impacto que va a tener, porque la diferencia que vas a ver cada vez más a nivel entre rico y pobre ya no va a ser solamente acceso a recursos, a casa, a lo que fuere, sino acceso a aumento de la expectativa de vida. Esa es una herramienta que es bastante compleja de manejar a futuro. Y el otro factor que me parece un factor elemental desde un punto de vista de longevidad es que vamos a empezar a ver diferencias de este estilo en términos no solamente de cosas que vos puedas hacer a nivel genético, sino de cosas que vos puedas aplicar, de tratamientos que vos puedas aplicar continuamente. Y el ejemplo que venía al caso de las personas que cumplen 85 años, y vos me preguntás, ¿podrían llegar a los 100 esas personas? Sí, aplicando este mismo tipo de estrategias. Hay un ejemplo de esto muy, muy impactante que tiene que ver con la clonación de la oveja Dolly. ¿Se acuerdan de que Dolly fue la primera oveja, el primer animal clonado? Sí. Si vos entendés cómo funciona la clonación, es un mecanismo que es complejo para la gente, para alguien, lo explico de una manera lo más simplista posible, pero nos habla mucho de las capacidades de rejuvenecimiento que tienen todas nuestras células, incluso en vivo. Entonces, ¿cómo funciona la clonación? Vos normalmente agarrás, en este caso a la oveja Dolly original, tomás una célula, en ese caso fue de la glándula mamaria, pero tomás una célula adulta de cualquier lado, sacás el núcleo de la célula, o sea, separás el núcleo del resto de la célula completa, y ese núcleo lo ponés adentro de una célula, de un óvulo, en este caso, joven. Agarrás el óvulo de otra oveja, le sacás el núcleo, metés el núcleo de Dolly, y básicamente tenés una célula que tiene la información genética de la oveja vieja y todo el resto del material, las organelas, etcétera, de la oveja joven. Hostia. Esos mecanismos epigenéticos y de hábitat que influyen obviamente en el núcleo y en ese ADN, rejuvenecen el ADN de esa célula, o sea, rejuvenecen el núcleo ya dañado, el ADN viejo, el ADN perjudicado, hacen una regresión de esa información, básicamente por factores transcripcionales vuelven a esa célula a un estado pluripotencial, vos lo ponés en el útero de otra oveja más y después de un tiempo tenés una oveja nueva, una Dolly exactamente igual genéticamente, que es bebé.
y que se hizo desarrollar esas células sin fecundar, sin meterle un espermatozoide. Se hizo fecundar a través de factores de crecimiento, de estimulación eléctrica, de varias cosas más, que disparan la división celular como si hubiera sido fecundada. Vale. Entonces, la pregunta ahí es, ¿podés revertir la edad genética de esa célula? Claramente sí, ya lo hicimos. Lo hicimos hace 15 años atrás, más de 15 años atrás. ¿Lo estamos haciendo hoy? Sí, con estas células adultas tuyas que podemos tomar y a través de factores transcripcionales que se llaman factores de Yamanaka, que dieron lugar a un premio Nobel, llevar a esa célula a un estado pluripotencial de nuevo, una célula como si fuera una célula madre. Hecho eso in vivo, ya no in vitro, ya no en un laboratorio, sino en tu cuerpo, ¿podés revertir esa edad biológica que vos tenés? ¿Podés revertir esa edad genética? Por supuesto que sí. La limitación, desde un punto de vista de 140, 120, lo que fuere de edad que te puedan llegar a decir, tiene que ver con cuánto puede manejar de daño crítico nuestras células antes de ser destruidas, antes de ser senescentes, antes de dañarse. Siempre va a haber un límite, ese límite existe, no importa, vos podés hacer todo perfecto, en algún momento ese límite te lo vas a encontrar. Otro factor, otra estrategia completamente diferente es revertir la edad biológica cada vez que está avanzando esa edad biológica, a través de estos mecanismos. ¿Existe la posibilidad de llegar a hacer eso en un futuro no tan lejano? Sí existe. El problema que nosotros tenemos hoy para poder llevar eso a cabo es que no podemos hacer una reversión parcial. Yo no quiero llevar todas mis células a células pluripotenciales, células madre, porque estoy muerto. Quiero hacer una reversión parcial de ese proceso. En el momento en el que podamos hacer una reversión parcial de ese proceso, vamos a tener una herramienta que va a permitirle a ese tipo que normalmente hubiera llegado a los 85, llegar a los 100. Pero, ¿y sin dinero? No lo vas a poder hacer. Claramente va a ser un problema eso a futuro, porque me imagino que va a ser algo muy costoso. Y me refiero por la parte de hábitos, alimentación, hay una forma gratuita de poder hacer eso, de poder generar incluso un aumento de 10, 15 años tu esperanza de vida. Sí, 100%. A ver, hay dos factores que me parecen muy interesantes desde un punto de vista práctico. Uno, para que la gente no se quede mal con estas cosas. Estas cosas van a existir a futuro. Hoy, la mayoría de las cosas que vos podés hacer que sabemos que funcionan son gratis. Claro. Qué bueno. Entonces, esas cosas van a seguir existiendo. Buena noticia. Yo me voy a seguir dedicando a generar contenido para que la gente pueda hacer eso de una manera gratuita, no se preocupen. Y de todas maneras me parece que hay un conjunto de herramientas y la dificultad siempre está en el hecho de que requieren esfuerzo y requieren disciplina. Eso no significa que no se puedan hacer, eso no significa que uno no puede ir transformándose progresivamente en la persona que quiere desde un punto de vista biológico. Y me parece que además es un gran desafío y es un gran objetivo a tener, porque es algo que siempre va a ser conveniente. Muchas veces yo hablo con gente y cuando les explico todas las cosas que hago yo dicen, bueno, no es viable para mí hacer eso. Obvio que no, pero puede ser viable a futuro. Vos no tenés que empezar por hacer todo perfecto, vos tenés que empezar ya con lo más fácil que sea posible para alguien. Yo siempre cuando insisto en esos recorridos por ahí en un taller de longevidad o en conferencias, etc., insisto mucho en pensar primero en calidad de sueño, que no es que va a ser la herramienta maravillosa que te va a salvar la vida y que te va a alargar 10 años tu expectativa de vida, no va a pasar, pero sí te va a permitir a vos empezar una concatenación de efectos positivos y un círculo virtuoso donde el primer mecanismo tiene que ver con una buena recuperación durante el sueño y un buen nivel de energía al día siguiente para que vos puedas encarar más cosas.